Bienvenidos a la segunda semana de Inquebrantable. Es para mí un privilegio y una bendición poder compartir con todos ustedes. Si estás de regreso a tu grupo pequeño, qué bueno, te felicito, estoy orgulloso de ti. Si es la primera vez que estás en el grupo pequeño, bienvenido y espero que todos nosotros te podamos hacer sentir como en casa. Estamos en la segunda semana de Inquebrantable, como ya les compartí, y en esta semana, ahora sí ya entramos de lleno a estudiar la vida de Daniel, y ya miramos la primera gran prueba que Daniel tuvo cuando él fue llevado. Recuerden que cuando él es llevado como un prisionero de guerra de Jerusalén a Babilonia, es ahí donde lo van a meter, lo metieron a él en un programa de adoctrinamiento por 3 años. Y explicaba acerca de este programa en el cual metieron a Daniel para aprender el lenguaje, la cultura de los babilonios y todas las cosas que ellos sabían, querían de alguna u otra forma, inclusive le cambiaron el nombre a Daniel, querían pues cambiar completamente la identidad de Daniel. Y Daniel se encuentra con la primera gran prueba que él va a tener en esta historia. En el libro de Daniel vamos a mirar 5 pruebas. Por eso la primera semana hablamos de cuando tu mundo se estremece, porque la vida de Daniel fue estremecido no en una ocasión, pero en varias ocasiones. Y el día domingo estudiamos precisamente la segunda ocasión en la cual la vida de Daniel es estremecida, cuando a él le dicen que tiene que comer de la comida del rey, de la comida que había en el palacio. Ya estudiamos que antes de cada bendición siempre hay una prueba, siempre que Dios estuvo bendiciendo la vida de Daniel, siempre Daniel fue probado, y que Dios prueba con el estrés antes de confiarnos con el éxito. Siempre va a haber estrés en tu vida antes de que tú puedas tener éxito. Dios quiere saber si vas a manejar el nivel de estrés, cómo lo vas a hacer. Eso estuve compartiendo el día domingo en la congregación. Aparte estuvimos hablando acerca de las 4 cualidades en tu vida que Dios busca cuando Él te pone en una prueba. Hablamos acerca de la integridad. Daniel nunca olvidó quién era Él. Él siempre se mantuvo íntegro. Hablamos acerca de la disciplina. Daniel controló su ego y también controló su apetito para poder cumplir y pasar la prueba a la cual Dios lo había sometido. Y también miramos que Dios busca el valor. ¿Estás dispuesto tú a pararte firme, a permanecer firme, a pesar de que están poniendo a prueba tu integridad y tus principios morales? Y por último, también Dios busca la humildad, porque Daniel tuvo tacto con la autoridad, a pesar de que él estaba sometido a una autoridad que no apreciaba sus valores cristianos. A pesar de eso, él tuvo tacto, él supo cómo acercarse a la autoridad. Y por último, miramos cómo y qué fue lo que le dio a Daniel el valor para pararse delante de la autoridad y apelar su caso. Fue lo mismo que utilizó Pablo también en el Nuevo Testamento, y aprendimos que para pararte y presentar tu caso, para pararte delante de la autoridad y presentar tu caso, necesitas recordarte que Dios, que Jesús está contigo, que el Espíritu Santo está dentro de ti, que tengo las promesas de Dios en nuestras vidas, tenemos esas promesas, y que también tenemos a la familia de Dios a nuestro alrededor. Estas son 4 cosas que debemos de recordar para poder pararnos con valor cuando presentamos un caso con la autoridad. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en este día yo quiero compartir en esta segunda lección de grupos pequeños precisamente esta gran lección de la vida de Daniel, porque todos nosotros en algún momento nos vamos a parar delante de una autoridad que no es cristiana. Vamos a tener que hacer una apelación de nuestro caso, de nuestra fe, de nuestra convicción, porque tal vez la autoridad, tal vez un jefe en el trabajo, tal vez un maestro en la escuela, tal vez una persona, un familiar, un amigo, nos está pidiendo que hagamos algo que está violando nuestra conciencia, que nosotros sabemos y nos sentimos incómodos para hacer. Muchos de nosotros vamos a ser probados precisamente en esta área también. En la Biblia hay varias historias en las cuales los personajes bíblicos tuvieron que apelar a alguna autoridad
porque esta autoridad les estaba pidiendo que hicieran algo que no era debido, que iba en contra de su conciencia, de sus principios morales. Por ejemplo, la reina Esther se paró y presentó también su caso. José mismo con Faraón también presentó su caso. Pablo en el Nuevo Testamento miramos como en varias ocasiones también se presentó con las autoridades para apelar a algún caso. Y por supuesto la vida de Daniel. Daniel no quiere comer la comida que el rey le estaba ofreciendo, era una comida inaceptable, y todo esto lo miramos el domingo en la enseñanza, pero también tuvo que presentar Daniel pues una apelación a su autoridad. En este caso fue al jefe del Estado Mayor, el cual tuvo que presentarle su caso y decirle: no puedo hacer lo que me estás pidiendo, porque viola mi conciencia. Hay ciertos área moral en mi vida que me impide hacer lo que tú estás pidiéndome que yo haga. Y en algún momento de tu vida, de mi vida, tal vez alguno de tus hijos van a ser confrontados con una autoridad, un jefe, un maestro, un familiar, un esposo, una esposa, un padre, que nos está pidiendo, un hijo que nos está pidiendo que hagamos algo que viola nuestra conciencia, que sabemos está en contra de las leyes de Dios. ¿Cómo nosotros podemos apelar un caso? Déjame decirte entonces 6 cosas que tú y yo podemos hacer para preparar un caso para una autoridad. Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una reputación de ser responsable. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Tú y yo tenemos que presentarnos delante de esa autoridad porque tenemos una reputación de que somos responsables. Si alguien es irresponsable en lo que está haciendo, ¿quién lo va a escuchar? Así es que cuando tú y yo apelamos a una autoridad, nosotros nos presentamos delante de esta autoridad con la reputación de que nosotros somos responsables. Dice la Escritura en Proverbios 22-29, el que hace bien en su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Fíjate lo que dice: el que hace bien su trabajo, el que constantemente está desarrollando una reputación de responsable, que constantemente hace su trabajo bien, dice que esa persona va a estar ascendiendo, inclusive va a llegar a servir a reyes, y dice, y no va a estar sirviendo a gente insignificante, sino va a llegar a las cortes, a los grandes lugares, porque está haciendo su trabajo responsablemente. Así es que cuando tengamos que presentar un caso delante de una autoridad, nuestra historia cuenta demasiado. Desarrollemos entonces una reputación de ser responsable. Número 2, necesitamos ser humildes y no agresivos. Hay que presentar el caso con humildad y no hay que presentar el caso peleando. La agresión va a despertar y a traer más agresión. Si nosotros usamos palabras ásperas, vamos a hacer que la otra persona también venga y se ponga a la defensiva, y entonces vamos a tener un gran problema. Tenemos que venir con humildad. Humildad no significa que soy débil. Humildad significa que yo tengo fuerza, yo podría decir palabras fuertes, yo podría tener una actitud fuerte, pero yo decido someterme reconociendo tu autoridad. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 25, versículo 6, dice: cuando estés ante el rey, no te sientas importante, ni te des aires de grandeza. ¿Cómo puedes sentirte importante con el rey? El rey es la persona más importante en el reino. Pero la persona, en muchas ocasiones, si venimos con una autoridad, nos creemos más que nuestra propia autoridad. La Escritura dice que seamos humildes. Tercero, no seas un engañador o manipulador. Eso es muy importante. Hay una línea bien delgadita entre venir y presentar un caso o venir y presentar un caso usando mentiras, porque muchas veces podemos usar mentiras para controlar, para manipular. Si mentimos, si engañamos, si manipulamos, nos estamos equivocando. Tenemos que presentar el caso, pero no usar ningún tipo de mentiras, ningún tipo de engaño, ninguna forma de manipular a la otra persona. Si la otra persona se da cuenta del engaño, de la manipulación, se da cuenta de la mentira, los problemas van a ser mayores para nosotros. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2, dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios.
decimos la verdad delante de Dios y a todos los que son sinceros lo saben bien. Dice la Escritura que nosotros no buscamos acciones vergonzosas, las rechazamos, métodos, dice, turbios, toda mentira, todo engaño, toda manipulación no va a ayudar cuando presentamos el caso delante de una autoridad. Así es que no usemos esos métodos. Cuarto, apela a sus objetivos e intereses. Mira, date cuenta que cuando presentes tu caso, déjale saber a esa autoridad que tú tienes la misma meta que él tiene. En el caso de Daniel, el rey estaba buscando que se presentaran saludables. Y Daniel dice, por supuesto, yo también tengo la misma meta y el objetivo. Yo quiero estar saludable, yo me quiero ver bien, yo quiero hacer las cosas bien. Tal vez el método que se está usando no es el correcto, pero tú y yo compartimos las mismas metas y los mismos objetivos. No trates de presentar tu caso poniendo tu meta y tu objetivo por delante, porque es la autoridad la que tiene el mando y decide para dónde es que la compañía o el trabajo, el negocio va. No podemos presentar nuestros objetivos y metas, son sus objetivos y sus metas. Entonces miremos cuál es el objetivo de mi autoridad, qué es lo que este plan me está tratando de llevar. Y entonces apelemos a esos objetivos y a esos intereses que ellos tienen. Simplemente compartamos que la forma de lograrlo es los métodos en los cuales ellos quieren que nosotros lo logremos no es el indicado, pero que estamos y compartimos sus mismos intereses y sus mismos objetivos. Número 5, elige el lugar, el tiempo y las palabras correctas. Eso es muy importante. Elige el lugar, el tiempo y las palabras correctas. Esto es una de las cosas que muchas personas se equivocan. Con nuestro deseo fuerte de ir, de apelar a nuestras autoridades. En muchas ocasiones no nos tomamos del tiempo ni de orar, ni de empezar a pensar, ni de planificar nuestro caso. Empezamos a tomar decisiones muy rápidamente. Nos sentimos frustrados y vamos con esa frustración delante de la autoridad y provocamos más problemas con nosotros, para nosotros. Entonces, no, la palabra de Dios nos enseña que tomemos decisiones con paciencia, que hagamos las cosas poco a poco, que escojamos y elijamos el lugar. ¿Dónde va a ser? Si ese es un lugar donde todo el mundo está entrando, tal vez no es un lugar que sea bueno cuando estemos presentando el caso con nuestra autoridad. Busquemos privacidad. Miramos el tiempo. Si es un tiempo en el cual la persona está demasiado cansada o demasiado ocupada, no es un buen tiempo. Y usar, por supuesto, las palabras correctas. Dice Proverbios capítulo 16 en el versículo 21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. ¡Qué buen versículo! La Biblia dice, los sabios conocidos por su entendimiento. Entienden el problema, entienden el interés, entienden la meta de la autoridad y entonces dice que usan palabras agradables porque esas palabras agradables van a persuadir a la otra persona. Para poder usar palabras agradables necesitamos tomar el tiempo de orar y de pensar bien lo que nosotros vamos a decir. De hecho, cuando tú estás escribiendo, una de las cosas que todo escritor hace es que una vez que prepara su escrito, lo lee una y otra vez. Y lo lee en voz alta y después lo comparte con alguien más. Porque lo que este escritor está buscando es que el mensaje llegue claramente a la persona. Y muchas veces el primer borrador, el primer escrito, termina siendo diferente completamente al último escrito, al que ya finalmente él decide es el escrito que comunica bien el mensaje. Viene siendo totalmente diferente, pero esa es la idea. Esa persona se está preparando, esa persona está entendiendo, esa persona está considerando a las personas a quienes van a leer, o en este caso a quien va a recibir el mensaje. Entonces el hombre sabio es entendido y usa palabras, dice la Escritura, que son agradables porque esas palabras agradables son persuasivas. Y por último, yo quiero decirte que cuando prepares un caso con la autoridad, confía en Dios si rechazan tu apelación. Porque hay una posibilidad de que rechacen tu apelación. Tal vez tú te puedes preparar con todo esto que te acabo de dar,
Y aún así van a rechazar tu apelación. Aún así van a decir, no, se hace las cosas como yo quiero que se hagan. En ese momento tenemos que recordarnos de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En muchas ocasiones, confrontar a una autoridad, decirle que el método que está utilizando no es el adecuado, y a pesar de que nos preparamos, buscamos, vemos sus intereses, a pesar de todo las cosas no cambian. Es en ese momento donde nos vamos a sentir presionados, donde vamos a sentirnos presionados a hacer algo que está violando mi conciencia moral, o hacerlo, o definitivamente tomar una decisión que va a traer dolor y sufrimiento, tal vez va a traer consecuencia a mi vida, tal vez voy a perder el trabajo si me niego a hacer lo que ellos están pidiendo que yo haga, tal vez voy a perder algo simplemente porque estoy desobedeciendo a mi autoridad. Hay consecuencias por hacer las cosas bien. Muchas veces en la Biblia vemos personajes que hicieron las cosas bien y de todas maneras sufrieron. ¿Sabes por qué? Porque la vida es injusta. La vida es injusta. A pesar de que tratamos de hacer las cosas bien, no siempre las cosas son buenas. Porque hay personas malas, hay autoridades malas, hay autoridades equivocadas y quieren estar equivocadas y quieren seguir así. Y aunque tú y yo presentemos un buen caso, donde les decimos no quiero violar mi conciencia, aún a pesar de eso, ellos quieren, nos empujan a nosotros a hacer algo totalmente indebido. Es en ese momento donde nos tendremos que hacer las preguntas fuertes a nuestras vidas si decidimos ir en contra de los mandatos de Dios, obedecer a una autoridad malvada que está equivocada y que nos está empujando a hacer algo que nosotros mismos nos sentimos mal. Así es. Hay consecuencias, pero en este momento, si esas personas, si nuestras autoridades no aceptan nuestra apelación, entonces tenemos que decidir en confiar en Dios. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Tenemos que hacer exactamente lo que compartí en la enseñanza de Inquebrantable, en el sermón que estuve compartiendo en el segundo sermón. Recordarnos que Jesús está con nosotros, que el Espíritu Santo está dentro de mí, que hay promesas para mi vida, que si hay una puerta que se cierra, Dios va a abrir otra puerta, y recordarnos que tenemos a la familia de Dios, a nuestro grupo pequeño, a nuestro alrededor. Sí, estas cosas nos ayudan, porque en muchas ocasiones, a pesar de que apelemos correctamente, la autoridad no nos va a escuchar. Quiero terminar esta lección diciéndote lo siguiente. Date cuenta que esta prueba que Daniel pasó, él habría tenido aproximadamente entre 15 a 18 años. 15 años tal vez habría tenido Daniel. La Biblia, el libro de Daniel, no nos habla de los padres de Daniel. Pero es increíble lo que los padres hicieron con Daniel. Porque Daniel estaba tomando decisiones de adulto a la edad de los 15 años. Estaba él siendo confrontado con pruebas que violaban su conciencia, su fe en Dios. Y aún a pesar de eso, él se paró con integridad, se paró con valor, él se paró con humildad, él le creyó a Dios. Este es un muchacho del cual estamos hablando. Este es un jovencito. El día de hoy, el tiempo que estamos viviendo, nuestros jóvenes, nuestros hijos, constantemente se están parando, están siendo confrontados a tal vez negar su fe, están siendo confrontados a muchas cosas que no son de un trasfondo cristiano. Y en verdad quiero decirte que cuando pienso en los padres de Daniel, no sé lo que hicieron porque la Biblia no nos dice, pero sí veo que los padres de Daniel lo prepararon para enfrentar esta vida. Sí veo que un adulto dedicado a Dios, un adulto que en verdad no solamente está para llenar el lugar, sino es un adulto que está ahí, un padre, una madre que está ahí con sus hijos, dedicando el tiempo, enseñándoles de Dios y construyendo carácter en sus hijos, hace una gran diferencia en la vida de esos muchachos. Decídete, tú que estás, tal vez ya eres un adulto,
Decídete a tomar un joven, a tomar una señorita y a mostrarles el carácter de Dios. Ellos necesitan ejemplos en nuestra casa, necesitan ejemplo donde quiera que nos vayamos, necesitan ejemplos de hombres y mujeres íntegras, de personas que les enseñen cómo pararse delante de una autoridad, aun cuando esa autoridad me está pidiendo que yo haga algo que está equivocado y que viola mi conciencia. Nuestros jóvenes y nuestros niños nos necesitan. No se te olvide que cada vez que tú y yo hacemos o actuamos de una forma en casa, hay alguien que está aprendiendo. Y nuestros hijos aprenden en base a nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo les estamos dando? Les animo a ustedes, padres. Les animo a ustedes, a todos los adultos, porque no importa si tienes hijos o si no tienes hijos. Tú puedes tomar a un joven y decir, voy a darle mi vida a este joven, voy a enseñarle cómo pararse, cómo tener un carácter y cómo seguir adelante a pesar de los problemas que está teniendo. Les deseo que tengan un gran tiempo contestando las preguntas del mensaje. Este es un buen momento para hacernos estas preguntas fuertes a nuestras vidas, reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, darnos cuenta que Dios está probando nuestras vidas y está buscando ciertas cualidades en nosotros. Acabamos de ver la primera gran prueba de la vida de Daniel y nos está trayendo una gran enseñanza a nosotros. Les deseo y oro para que Dios les dé un gran tiempo en el tiempo de las preguntas y las discusiones ahí en el grupo pequeño. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.